Ponga su mano en su corazón y dedicamos este momento a la presencia del Señor. Señor, te alabo y te doy infinitas gracias por tu amor. Por ese amor que hace que estemos tan contentos y tan felices en esta noche. Porque solo tu amor nos ha dado razón de ser. Porque solo tu amor ha dado razón de sanación y de vida nueva. Gracias, Señor, porque sentimos que estás poniendo tus manos sobre nuestro corazón. Y sentimos que esta noche vas a realzar nuestra vida. Vas a darnos como un aderezo que le dé mayor gusto. Así como los aderezos que a veces le pones a la ensalada. Tu vida tiene que ser aderezada por la fuerza de la palabra, por la fuerza del Espíritu, por la fuerza del misterio salvífico por el cual tú eres, te mueves y existes. Gracias, Señor, por los hermanos que han llegado esta noche. Reúnenos en esta experiencia de crecimiento y que la gloria, como todo, sea para ti hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, esta noche para mí es un gusto. Quizás algunos no los conocía ayer, ni los vi, ni hubo chance. Pero me gusta más cuando vengo como esta noche a la comunidad. Porque siento el corazón más cercano con ustedes. Y esta noche pues para mí es un gusto. Los hermanos José, el hermano Francisco y toda la comunidad que ha trabajado en todo esto me invitaron a participar de estos dos eventos con ustedes. Ya les contaba anoche que soy colombiano, vivo en Vegas. Estoy de un lado para otro llevando la palabra del Señor. Y esta parada aquí me ha creado una parada de crecimiento porque aprendemos mutuamente. Ustedes nunca imaginen que porque yo estoy parado acá y ustedes están sentados allá, yo ya no tengo que recibir ni aprender nada. Todo lo contrario. Yo estoy en el mismo nivel que ustedes y aprendo todos los días. Y es importante que todos los días usted tenga una cosecha de testimonio. No hay cosa más aburrida que la gente que cuenta el mismo testimonio. Parece que le están dando virote o bolillo duro a la comunidad. Dígale, virote, bolillo duro, dígale. ¿Ha visto cuando esos panes son frescos? Saben delicioso. Pero después de un rato, hasta le puede golpear la cabeza, fíjate. Se pueden volver armas de defensa personal. Hermano querido, hoy necesitamos que cada uno produzca una cosecha nueva. Y todos los días, si usted es un servidor fiel de Jesús, tiene que haber una cosecha nueva. Si usted no trae a su mesa algo nuevo, algo está pasando, algo está sucediendo en su corazón, pero las cosas no van bien. Bueno, esta noche vamos a compartir un tema que dice aquí, perfil espiritual en la vida del servidor. ¿Cómo dice? Perfil espiritual en la vida del servidor. Más claro, léalo. Perfil espiritual en la vida de un servidor. Perfil espiritual en la vida. Bueno, ¿y qué es eso de perfil? Vamos primero a analizar un poquito las palabras. Cuando hablamos de perfil, hoy en día, antes se hablaba mucho de perfil. Y la gente simbolizaba y decía, y miraba la cara y miraba la silueta así completamente. Y le decían, ay, tienes un perfil griego. Mírale, dígale, tienes perfil griego. Aunque no parezca, pero tiene perfil griego. Y se hablaba de ese perfil que era como estar así, de esa manera. Como cuando viene el atardecer y pega el sol con las montañas, ya se va a ocultar y lo que usted ve en el fondo es el perfil de las montañas. Bueno, pero hoy en día se habla de perfil y lo aprendió quizás por las redes sociales. Todo el mundo le llama profile o le llaman perfil. ¿Y qué es el perfil? La gente cree que el perfil está en cambiar la foto. Y cada rato están cambiando la foto. Y cada rato tienen ¿cómo se llama? Un selfie, porque hay que cambiar la foto. Y se actualizan las fotos. Pero eso no es el perfil en sí. El perfil sería el conjunto de las características, de las cualidades, de los atributos, de las destrezas que usted puede generar como persona. Eso sería un verdadero perfil. Pero no voy a hablar de ese perfil mundano de redes sociales, porque a veces en esas redes sociales se viene una confusión tremenda. Usted empieza a ligar con gente de otro lugar. Ay, ahora tengo de amigo un africano. A lo mejor no es africano, vive al lado de su casa, fíjate. Y le hace creer que es africano. Para nada. Entonces, no estamos hablando de esos tipos de perfiles, pero vamos a hablar de un perfil que brota del interior del corazón. Porque nosotros tenemos que tener unas cualidades propias que caractericen al verdadero servidor de Cristo. Y si esas cualidades o esos ingredientes no se producen, entonces va a presentarse lo que se llama una deficiencia espiritual.
se va a presentar lo que se llama una anomalía espiritual. Se va a presentar lo que se llama una enfermedad espiritual, es decir, una absoluta decadencia. Por eso en la iglesia hay servidores que no sirven para nada. Dígale, no sirven para nada, dígalo rápido. Y suena feo la palabra, fuertísima, no sirves para nada, pero es que el Señor ya lo había dicho. ¿O se acuerda usted una vez que vino junto a un árbol de higuera y casi dijo, no, esto mejor córtenlo, esto mejor quítenlo, préndanle fuego, aquí no hay fruto? Dígale al vecino, aquí no hay fruto. Lo peor es que hay unos que se creen árbol de manzana y dan aguacates, tampoco funciona. No va, eso no liga. Hermano querido, eso nos pasa y el Señor, ay Señor, pero dale un poco de chance. A ver, venga el próximo año, a ver qué pasa, ¿no? Porque dicen que hasta el momento lo único que daba esa higuera eran hojas. Qué triste cuando como servidores de Cristo lo que damos son hojas, no más. Entonces es muy importante este tema de hoy porque vamos a sacar los puntos claves, característicos de una persona que realmente está convirtiéndose o se perfila como servidor de Cristo. Entonces el perfil que tenemos, claro, es el perfil de Cristo. Por eso dice San Pablo a los Efesios que hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Repita, alcanzar la estatura, dígalo, alcanzar la estatura. Ahora la mano. Alcanzar la estatura. Exactamente, usted no puede quedarse enana ni enano espiritual. Así de sencillo. ¿Qué decía San Pablo? Estaba pero chocadísimo. San Pablo dicen que era muy pequeño, era chaparrito, pero dicen que cuando hablaba tenía en la lengua como látigo y calaba bonito. Y dígale a su vecino, ojalá que te pongan sal en la herida, dígale, ojalá que te pongan sal en la herida, dígale. Y ojalá que te arda bonito, dígale. Porque es la única manera que tenemos para aprender y recibir. Nos la pasamos dentro de aguas tibias, pero es preferible que nos hablen fuerte y duro para ver si damos un giro realmente hacia el Señor. Y entonces cuando San Pablo llegó a una comunidad llamada Corintio, ¿cómo se llamaba? Corintio. Exactamente, le mandó 2 cartas, ¿no? La primera y la segunda, y le manda esas cartas, pero resulta que la teología paulina habla de 3 hombres. ¿Cuántos hombres? 3. Cuando hablo hombre, eso se llama término genérico, incluye a la mujer, ¿ok? Cuando yo hablo en término genérico, es la palabra hombre, o incluye a la mujer. Entonces San Pablo quería que la comunidad se perfilara con hombres espirituales. Entonces tenemos el hombre natural, repita, hombre natural. Más fuerte, hombre natural. Luego tenemos hombre carnal. Y luego hombre espiritual. Ahora bien, cuando San Pablo se quedó en esa comunidad, resulta que esa comunidad tenía influencia griega. Cuando usted lea alguna vez un texto o la misma Biblia y de pronto diga influencia helenística, repita, helenística, más fuerte. Eso es lo mismo que griego. Helena, helenístico, griego, es lo mismo, ¿ok? Cuando escuchen de pronto por ahí que digan esas palabras. Entonces esa era la cultura en la cual se desenvolvía la comunidad de Corinto. Pero San Pablo se quedó, no como nosotros cuando vamos a las comunidades, estamos 1 hora, estamos un día. San Pablo se quedaba años hasta perfilar a esa comunidad. Resulta que quería sacarlos de hombre espiritual, de hombre natural y de hombre carnal. Un hombre natural, ¿qué es? Sencillo, el que no discierne las cosas de Dios. Pueden anotar ahí si quieren. ¿Qué es un hombre natural? El que no discierne las cosas de Dios. Simplemente no me interesan. Usted puede acordarse que en algún momento de su vida usted fue hombre natural. ¿No se acuerdan cuando a veces les decía, te invitamos a un retiro? No tengo tiempo para eso. O te invitamos de que vengas a la iglesia. Ay, qué aburrido. Usted quiere quedarse nomás como hombre natural. Pero luego viene el hombre carnal. El hombre carnal no tiene que ver nada con carnal como en México que hablan de hermandad, mi carnal, mi carnalita, nada que ver. Ni tampoco tiene que ver con la carne asada, fíjate. ¿Okay? Tiene que ver con un hombre que tiene atracción por las cosas del mundo. Eso somos nosotros, perdone que les diga.
Ya no estamos en el primer hombre porque al menos trascendimos ya. Aquí están sentados. Pero no diga usted que usted tiene tendencia a que le gusta un poquito el pecado. Usted tiene tendencia a que quiere servirle un ratito al Señor y otro ratito al lechero, fíjate. ¿Y qué pasa? Usted no se define. Ese hombre carnal es el que se queda en medio. O va caminando a la vida o camina a la muerte. Una de dos, pero puede quedarse en el medio. O está caminando a la esclavitud o está caminando a la libertad. O está caminando a la luz o está caminando a la oscuridad. O está caminando a lo fecundo o está caminando a lo no próspero. Entonces no puede quedarse en término medio. Hay gente que dice que se queda en la mitad, ¿no? Dígale a su vecino, usted no es ni horchata ni tepache. Así, horchata ni tepache. Exacto, no es ni una cosa ni la otra. Y hay servidores en Cristo que carecen de los elementos o de este perfil que voy a explicar, y por eso tenemos esa dualidad. Repita, dualidad. Dígale a su vecino, parece ropa de doble faz. Hágale así, de doble faz. ¿Qué significa? Se pone por este lado y se pone por el otro. Así hay gente en la iglesia de doble faz. Ahora le muestran una cara y mañana otra. Ahora le están riendo o mañana le están hablando detrás de la espalda. Hombres de doble faz, seres humanos. Y eso no es para hablar de los de allá, eso pasa en nosotros. Dígale a su vecino, es para nosotros. No es para el vecino, es para nosotros. Amén. Entonces San Pablo vino y quería perfilarlos como hombre. Bueno, carnal ya le define, es el que ni una cosa ni la otra, es el que quiere jugarle a dos señores, eso es carnal, ¿ok? Es la concupiscencia con las cosas que van en contra de Dios. Y el tercero se define muy fácilmente, porque si yo tuviera aquí la versión griega del Nuevo Testamento, San Pablo escribe y dice, hombre espiritual. ¿Sabe cómo lo define? Con una palabra que ustedes conocen y no se dan cuenta que hablan griego, y ya hablan griego porque conocen esta palabra. Repita conmigo, neumático. ¿Más fuerte? Neumático. ¿Qué tiene que ver el neumático con hombre espiritual? Claro que tiene que ver, porque la raíz en el griego es de neuma, y neuma es viento, es aire, es soplo, que traducido espiritualmente es acción de Espíritu Santo. Y por eso usted no puede de una manera u otra llegar a, ¿cómo se dice? Llegar a definir las cosas como así de sencillo, ¿no? Pero cuando usted es neuma, cuando usted recibe la acción del Espíritu, se puede llamar un neumáticos. Así lo define rápidamente la teología paulina. Por tanto, ¿qué pasa? En la iglesia hay mucho católico desinflado. Dígale a su vecino, católica desinflada, dígale rápido. ¿Está entendiendo el término tan sencillo? Estoy usando las palabras más sencillas. Neumático es un término griego que significa que está lleno de aire. Ahora, usted recuerda las llantas. Ahora no hay neumáticos en las llantas, pero en el pasado tenían unos plásticos, unos hules, y esos hules se inflaban, ¿sí o no? Entonces, si el hule tiene aire, es un neumático. Porque si usted es de las que piensa irse a la playa y no lleva llanta, si usted piensa irse a la playa y entonces no lleva neumático, y papiol el neumático va desinflado, ¿qué va a pasar? Se ahoga. Hermano querido, la iglesia necesita hombres neumáticos, llenos de Espíritu Santo. Entonces cuando llega San Pablo a Corintio y se quedan los 2 años, los dejó en el tercer nivel, los convirtió en hombres neumáticos. ¿Cómo los llamaba? Neumáticos. Muy bien, pero se fue, tenía que ir a otro lugar. Hermano querido, no pasó ni siquiera, dicen que unos días, cuando escuchó que la comunidad se había relajado. La comunidad se había vuelto otra vez helenística, griega. Se untaron de las creencias, se untaron de lo que se llama el politeísmo. Repita, politeísmo. ¿Qué significa? Muchos dioses. Repita, muchos dioses. Nosotros somos religión monoteísta, un solo Dios. Pero los griegos eran politeístas, como los romanos, varios dioses. Entonces,
volvió nuevamente a la comunidad y se untó de mundanidad. Dicen que era tanta la mundanidad que vivían, que hubo un término, se volvió normal decir corintiar. Y corintiar era caer en pecado. Dígale a su vecina, chismosa, estás corintiando. Dígale a su vecino, metiche, estás corintiando. O sea, una acción negativa se traducía en un verbo. Si estábamos andando en pecado, estábamos corintiando. Y creció San Pablo, regresó, y ¿cómo halló la comunidad? Corintiando. Claro, llega y entonces se va usted a primera de Corintios al capítulo 3. Y ahí mismo dice claramente, oiga lo que dice, que los miró y les dijo de esta manera: de modo que yo no puedo hablarles a ustedes como a hombres espirituales. No les podía hablar como a hombres, ¿cómo les dije la palabra? Como a hombres ¿qué? Neumáticos. ¿Y qué es neumático? Están llenos de aire, pero en este caso la traducción de neuma es Espíritu Santo. No estaban llenos de, los había dejado neumáticos, y cuando regresó estaban desinflados. Ya no eran neumáticos, eran carnales o eran naturales. Entonces los mira y le dice: ya no puedo hablarles como a hombres espirituales. Y dice claramente, porque sabe que entre ustedes hay divisiones, celos, pleitos. ¿Cuánto no pasa en las comunidades aquí eso? Yo he llegado a comunidades donde todo el mundo está cantando alabaré, 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 alabaré. Y cuando entro por esa puerta escucho una que dice: uff, allá entró la fulana que no me puedo tragar. Dígale a su vecina que no me puedo tragar. Y está alabando y está cantando en la misma comunidad. ¿Por qué? Porque tarde que temprano saltamos de neumáticos a mundanos. Así es sencillo. Es como esos padres de familia que tienen a su hijo acá y lo tienen bajo control y lo observan. Pero como el papá también anda medio distraído, andan aquí en el cuento y en el argüende y en todo, ve que el niño se mueve para acá. Después sigue hablando, pero lo ve que está ahí, pero no se dio cuenta que ya avanzó un poquito más. Y así se queda hasta que de un momento dado mira y la criatura ya no está ahí. Se salió de su visión, de su control. Así nos pasa a nosotros. En un ratito, muy agradable con Dios, y otro ratito se nos pega el hombre viejo. Dígale, se te pega el hombre viejo, dígale. No quiere decir su marido, porque ese se le pega, quiera o no. ¿Entiendes? Se te pega el hombre viejo. Hermano querido, dice San Pablo que ya no pudo hablarle como hombres espirituales, y añade algo más. Dice: parece que tenía que hablarles como a babies, como a bebés que todavía están en la época de la lactancia. Repita, lactancia. No podían comer carne ni alimentos sólidos, sino leche nomás. Y qué triste que el pobre se estuvo 2 años, volvió y la comunidad estaba patas arriba. Eso puede pasar aquí, ¿ok? En cada uno de nosotros. Por eso esta reflexión es para cuestionar por dónde andas. Para cuestionar si tú tienes un auténtico, genuino y original compromiso con el Señor, o si estamos sentados ocupando terreno que otras personas podrían ocupar. Porque también en las iglesias pasa un desbarajuste donde el cuerpo místico de Cristo no avanza, no progresa, porque fulanita quiere ser oreja cuando debería ser nariz, pero quiere ser oreja. Dile a su vecino: quiere ser oreja, pero no eres oreja, eres nariz. Quieres ser oído, pero a lo mejor es pie. Entonces cada uno tiene que discernir dentro del cuerpo dónde lo quiere el Señor, para que usted pueda desarrollar su ministerio, su trabajo, su compromiso, su entrega de una manera amplia y activa y dinámica. Amén. Amén. Muy bien. Entonces eso lo vio San Pablo de esa manera, y lo vemos cualquiera que esté pasando en una comunidad. Por tanto, vamos a traer al presente los elementos propios, rapidito, porque la enseñanza es un poco extensa, pero no los quiero demorar mucho. Entonces, perfil espiritual en la vida de un servidor. Ya analicé que es un perfil, ya los puse en contexto con la cuento que les dije sobre la iglesia de Corinto y la acción que tomó San Pablo. Ahora entremos en materia, ¿no? Entonces, para entrar en materia, vamos a irnos a Lucas 10:38. Vamos a irnos a Lucas 10:38. Lucas 10:38.
¿Y qué encontramos allí? Eso lo va a leer después en su casa con más calma, preste atención ahora. ¿Qué dice allí? Dice que Jesús entró en una aldea. Claro, era la aldea de Betania, porque va directamente a la casa de sus grandes amigos María, Marta y Lázaro. Y déjeme decirle que según la tradición Jesús era un hombre incansable. Dicen que Jesús caminaba al día alrededor de 40 kilómetros. Dígale al vecino, se parece a ti. Ay, menos en esta sociedad donde no hay estacionamiento en el market cercano a la puerta. Vengo más tarde, que ni puede caminar. Hermano querido, 40 kilómetros caminaba al día. Era un hombre cansado. Venía mucho a la casa de Marta, Lázaro y María porque ahí recibía papacho. Ahí recibía cariño, ahí recibía amor. Yo imagino cuántas veces Jesús llegó sudado, cansado, a lo mejor unas compresas de agua le pusieron. Era un lugar que él amaba mucho y quería a esa familia, ¿no? Bueno, pasa algo allí. Para esto quiero que use la imaginación, porque vamos a saltar de ese texto, luego saltamos al número 1:38 de Lucas también, pero ya tenemos dos atributos más propios de los ingredientes que van a definir el perfil referentes a María, la madre de Jesús. Ahora nos quedamos con Marta, simplemente nos quedamos con Marta y nos quedamos con María. Dice que entró. ¿Qué pasa allí? Esta es la descripción. Dice que inmediatamente que María vio que Jesús entraba, dice que se puso a sus pies. ¿Dónde se colocó? A sus pies. Inmediatamente dice que tomó la posición del que sabe escuchar. Pónganse aquí las manos detrás de las orejotas que tienen. Muy bien. Sí, porque no digan que no tienen orejas. Muy bien. Aquí. Y dijo que se puso a escuchar. Repítanlo. Se puso a escuchar. Pero primero se puso ¿dónde? A los pies. Abraza los pies de Jesús rápido. ¿Qué está haciendo? Se está poniendo a los pies de Jesús. Y luego, muy bien, exactamente. Ahora verá, ¿qué hacía la otra? La otra, que es su hermana, por supuesto, suena despectivo, la otra, ¿no? Así le hablan los maridos, las mujeres le hablan a su marido, ¿y cómo te va con la otra? Así se hablan a veces, claro. Oigan, y no pongan cara rara, que aquí pasa todo eso. Como que no. Ay, hermano, ¿y quién le contó que aquí pasa eso? Los dos chismosos, el hermano Francisco y el hermano José, fíjate. Ya saben quién me contó. Me adelantaron todo antes de tocar tierra aquí en Nashville. Ya lo sabía todo. Va a decir, problema que nos metió ahora, pues, y quedó grabado, conce, ¿ok? Para que tengan pruebas. Muy bien. Hermano, lo que pasa es que el sonido se... Corintiano, perfecto. Buena aplicación, exactamente. Entonces resulta de que como que no se ríen, como que no matan una mosca, como que no rompe un plato y rompe toda la vajilla, pues. Entonces resulta de que San Pablo, entonces, como les digo, Jesús entra a la casa de María y Marta. Entonces, esta María tomó la posición que ya me dijeron, ¿no? Se puso a los pies de Jesús, escuchaba. Marta no era que estaba haciendo algo indebido, no. A lo mejor estaba preparándole un rico lonche al Señor. Pero, díganle a su vecino, hay prioridades de prioridades. O sea, usted no puede pasarse del 1 al 2, del 2 al 3. Eso es una escala, ¿ok? Y resulta que entonces no estaba haciendo nada malo, pero no estaba tomando la primera opción. Y hay gente y servidores en la iglesia que no hacen lo que deberían hacer, porque están nomás en puro activismo. Ser de Cristo no es estar en activismo. Hay gente que confunde. ¿Y sabe qué le pasa a los que viven en activismo, servidores de Cristo? Pierden el primer amor. Porque si usted se va a 2:4 de Apocalipsis, cuando habla de los ángeles que estaban trayendo mensajes a las iglesias, va a decir que algo hay contra nosotros, pero antes recalca y dice, yo sé de tus cansancios, yo sé de tus esfuerzos, yo sé de que vas y vienes de un lado para otro. Todo eso lo sabe. Activismo. No confunda una vida cristiana con activismo. Es que entre más eventos hagamos, entre que más retiros tengamos. No. Tiene que haber calidad y esencia en lo que uno ejecuta. Y por eso hay gente que se quema rapidito. Por eso hay gente que se vuelve cristal. Y después de ofrecer un pan fresco, puro vidrio ofrece a su comunidad. Y por eso las comunidades no crecen. Porque usted no tiene la capacidad de pausar.
Diga, pausar, diga. Pausar. O sea, hay que detenerse un poquito en el camino y estar como María a los pies de Jesús y en escucha. Pero a veces no lo hacemos porque otros tenemos una tendencia a la actividad. Y tampoco está mal la actividad, pero vuelvo a repetir, hay prioridad de prioridades. ¿No es cierto? Estamos entendiéndonos en ese punto, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa? Jesús mira inmediatamente a María y le dice, en relación a Marta, y le dice, ella escogió la mejor parte que no le va a ser quitada. Entonces, María se ponía en oración, tengo que orar, y Marta era, tengo que hacer. Entonces, están los que oran y están los activos que tienen que hacer. Entonces, lo primero es lo primero, esa posición de María. Muy bien, vamos a ingresar entonces en los puntos claves. El primero que tenemos, vamos a empezar a sacar los elementos de ese perfil. Y conste que tienen que ser elementos vitales, elementos que generan dinamismo, actividad en nosotros, hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque si de pronto nos falta un elemento, a lo mejor no resulta lo que esperábamos. Ejemplo, alguien dice, voy a hacer un pie de manzanas, y trae todos los ingredientes, y ya mete el supuesto pie al horno, y ya está en la mitad del proceso, y cuando grita la mujer, ¡ay, Dios mío! Se me olvidaron las manzanas. Dígale a su vecina, casi no se te olvidó nada, dígale. Casi no se te olvidó nada. Ya no puede ser un pie de manzana. Y en la vida cristiana, si estos elementos que voy a enumerar le falta uno, le va a parecer como el bizcocho. Dígale, tu bizcocho no va a lucir como debe ser, dígale, rápido. El bizcocho, o el cake, o el pastel, o la torta, como lo quiera llamar, el cake, exactamente. Entonces, tiene que tener la consistencia porque no le faltó ninguno de los ingredientes básicos y necesarios. Esto que voy a hablar ahora son ingredientes básicos. Vamos al primero entonces. Brota de cada movimiento. Entonces me van a colaborar. Por favor, el primero, María se puso a los pies de Jesús. Ponga sus manos y diga, me pongo a los pies de Jesús. Hagan este movimiento. Me gusta usar mucho la metodología. La palabra metodología es una palabra griega. Y la palabra método significa camino. Traduce camino. Entonces, cuando voy a usar un método, es la manera como voy a dar la enseñanza para que no se pierda el objetivo, el propósito, la finalidad. Porque hay gente que a veces dice, por ejemplo, pretendo llevarlos a Nueva York. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a Nueva York. Resulta que en todo el camino terminan en la China. Pregunto, ¿se cumplió el objetivo? No. Así pasa con muchos predicadores también. Arrancan con una temática, se untan de todo. Ni el pueblo puede entender nada porque al final ni saben a dónde llegaron. Díganle a su vecino, ni sabe dónde aterrizaste, díganle. Lo que pasa es que a veces dije gente, ay, qué bonito habló, qué bonito, y se dejan encantar. Parece como que los predicadores fueran esos que ponen así un péndulo y quedan hipnotizados, más que hipnotizados, quedan idiotizados, fíjate. Porque así nos pasa. Entonces, ay, qué bonito habló. Cada persona que diga de alguien que habló bonito está manifestando su propia ignorancia. Porque cuando alguien dice que habló bonito, especifique qué fue lo que habló. Pero cuando uno no entiende ni la O por lo redonda, lo más fácil es decir, qué bonito hablaste. Y eso significa que está manifestando que usted no entendió nada. ¿Me entiende? Muy bien. Entonces, dice el primer elemento, brota, me pongo a los pies de Jesús. Muy bien. Ese movimiento, entonces, me pongo, vamos al primero. Ponerse a los pies de Jesús. Muy bien. ¿Qué pasa con eso? Eso significa que uno baja de un pedestal y de una condición. ¿Y cuál es la condición que generalmente vivimos? Es una condición de altivez, es una condición de prepotencia, es una condición de soberbia, es una condición de que aquí estoy yo y lo que importa son mis pensamientos, mis ideas. El que se pone a los pies de Jesús tiene que sacrificar su pedestal.
Y hay gente y servidores, dígale a su vecino, ora, dígale a su vecino, ora. De que te bajes de tu guajolote dorado. Exactamente. ¿Qué significa? Que a veces somos servidores, pero estamos en otro nivel. Y cuando uno está en Cristo, uno no puede estar por encima de Cristo. Uno no puede estar igualito a Cristo. Uno tiene que estar por debajo de Cristo para que se efectúe un proceso de crecimiento que lo vemos en la figura de Juan el Bautista cuando dice en Juan, si yo no me disminuyo, Él no puede crecer en mí. Repítalo, si yo no me disminuyo, Él no puede crecer en mí. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo opuesto a la soberbia? Aquí brota el primer antídoto, llamémoslo así, que brota de ponerse a los pies de Jesús. Entonces entramos en lo que se llama la virtud de la humildad. Este es el primer ingrediente. ¿De dónde viene esa palabra? La palabra humildad viene del latín. Latín, y exactamente traduce humus. Y humus traducido al español es tierra. Y tierra es lo que está por debajo. Entonces, mucho servidor no entendemos lo de humus. Cuando usted ve muchas veces la ordenación de un diácono, de un sacerdote, se ponen frente al obispo y los tienden en el piso completamente, sin la frente tocando el piso. Y es una condición muy importante. ¿Por qué? Porque usted lo puede anotar ahí si quiere. Sabe muy bien que la humildad se relaciona con la aceptación de nuestras propias limitaciones. Cuando usted es un ser humilde, está reconociendo sus propias limitaciones, está reconociendo sus propios errores. Y hay gente que ni de plano acepta la equivocación, pero no la acepta porque no baja del pedestal. Por ejemplo, hay un personaje en la Biblia que tuvo que bajar de un árbol, se llamaba Zaqueo. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Y era muy pequeño. Y se ideó un plan medio raro, ¿no? Porque imagínense, un recaudador de impuestos es como ver hoy en día un gran ejecutivo que le da por treparse un árbol, ¿no? Con corbata y con todo, trepado en el árbol. Y este quería ver a Jesús. Hay una gran diferencia entre ver a Jesús y otra cosa es comprometerse con Jesús. Entonces se trepó al árbol. Es curioso porque cuando Jesús pasaba, ¿por qué ustedes se preguntan, dirán, ¿y por qué justo se quedó debajo de ese árbol? Porque el Señor se queda siempre donde percibe necesidad, donde percibe un corazón que necesita conversión o percibe un corazón que necesita cambio. No podía moverse de ese sicomoro, ese era el árbol, y eso pasó en Jericó. Jericó, de las ciudades más antiguas bíblicamente hablando, allá pasó ese episodio. Entonces cuando le dice baja, ¿me entiende? Es la condición de que tenemos que estar a los pies de Jesús completamente. Es así como se dice, la cabeza en el piso, en un absoluto reconocimiento. No se puede crecer sin humildad, no puede. Y a nosotros nos ataca mucho la arrogancia. Dígale a su vecino, vecina, tienes muchas ínfulas, te das ínfulas. Dígale, ínfula. Escribamos acá que es una palabra muy interesante. La ínfula es también lo opuesto a la humildad, ¿ok? Ínfula. Ínfula, pero se usa en plural, ínfulas. ¿Saben qué eran las ínfulas? Cuando usted vea a un obispo, tienen en la cabeza lo que se llama una mitra. ¿Cómo se llama? Mitra. Y lo redondo de aquí, ese otro gorrito, se llama solideo. Pero la mitra, si se da cuenta, tiene unas ¿cómo se dirían? Tienen unas tiritas, eso es lo que quiero decir, tiras, unas tiras aquí atrás. Eso viene desde los sacerdotes romanos que usaban cintas es la otra palabra, tiras o cintas. Esas cintas se las ponían y generalmente eran de color blanco y pendían las cintas, ¿no? Pero esas cintas eran llamadas ínfulas porque el que tenía eso se creía más de la cuenta. Dígale al vecino, parece que traes ínfulas esta noche. Exactamente, ínfulas. ¿Y por qué digo ínfulas? Porque resulta que de acuerdo al número de ínfulas que llevabas, o sea, tiras o cintas,
entonces te dabas un rango de mayor importancia y de mayor soberbia. Así se contaba eso. Entonces no se les olviden las ínfulas, pero lo que traduce es esa posición de soberbia, de prepotencia. Y hay muchos servidores de la iglesia que no han bajado como Zaqueo. Hay muchos servidores de la iglesia que no entienden que es ponerse a los pies de Jesús. Fíjense que cuando viajo por el mundo y voy a los países del Far East, allá para todos esos países árabes, a mí siempre me cuestiona algo. Yo soy muy preguntón y yo pregunto todo el tiempo porque quiero aprender. Y usted siga esa norma. Y si alguien repite lo mismo y quiere saberlo, pregúntelo. Cuando estaba en la universidad me sentaba, solía sentarme adelante, no como ustedes allá. Ahora yo les dije, sí, porque tenemos una tendencia en la iglesia horrible. ¿Viste ayer todo el mundo bien acomodado en una banca? Pero yo creo en la iglesia, en la unidad. Y gracias a Dios que cuando dije que se reunieran, fueron obedientes, ¿no? Pero otros no, otros bien tercos y cerrados. No los movía nadie. Parece que se le había averiado la transmisión. Díganle, llegaron con la transmisión dañada, díganle rápido. Exactamente, los carros con transmisión dañada no hay poder que los muevan, a menos que traiga una grúa. Y yo me sentaba siempre en las aulas aquí adelante y preguntaba, y hasta se burlaban de mí, porque preguntaba cosas muy sencillas. Y los grandes allá sentados, ay, pero ¿qué hace preguntando esa ridiculez? No sé qué, a mí no me importa. Y eso hay que tener un criterio. Usted nunca se sienta como disminuido o me da pena o no sé qué. Pregunte lo que tenga que preguntar. Así lo pregunten 4 y 5 veces, hágalo otra vez. Y yo esa lo tenía. Entonces, yendo a esos países, voy a conectar lo que estoy hablando sobre la humildad, sobre las ínfulas y sobre lo que es el humus, ¿no? Que es tierra. Y entonces voy a esos países y me sorprendía ver que estos hombres, les veía aquí, especialmente los hombres, una mancha aquí. Y yo me cuestionaba, ¿qué será esa mancha? Y cuando soy preguntón, me acerqué y dije, disculpe a los árabes, ¿por qué tiene usted una mancha aquí en la frente? Y me dijo, no es mancha, venga, deme su dedo y toque. Y toqué, era un callo, no era mancha. ¿Y sabe qué? Ellos todos los días tienen que orar 5 veces al día. Repítale al vecino, se parece a ti. Ay, Dios mío, Jesús. Imagínate, son del Islam. Ahora, cuando menciono todo esto es porque hay que aprender y quedarse con lo bueno. El Papa Francisco y todos los papas dicen que hay que respetar las religiones y siempre tomar lo que nos ayude y nos sirva, ¿ok? Si es una discrepancia con nuestros dogmas, pues hasta ahí, ¿no es cierto? Porque son nuestros dogmas que creemos y si van a ser juzgados o censurados, pues no. Pero hay elementos que sí podemos tomar de otros. Y entonces dije, un callo, sí. Y me puse a pensar, multiplique 365 días por 5. Eso da un resto de las veces que usted tiene que caer al piso. Y cuando cae al piso, claro que sale un callo porque ellos en la frente sobre el piso, convirtiendo su vida en humus. Si lo traducimos de esa manera, en la primera posición del reconocimiento de su Creador y su Señor, ¿no? Y yo me quise pensar y dije, qué curioso, estos hombres adquieren un callo aquí por caer en el piso, consagrados en humildad, sencillez, corresponden a lo que es humus, tierra. Qué curioso. Y nosotros los católicos, digan al vecino, y tú tienes un callo, pero en la lengua, fíjate. Y ya sabe por qué, no me pregunte. ¿Me entiende? Gran diferencia, gran diferencia. Hoy, hermano querido, ese es el primer paso que hay que dar. Entonces, cuando me pongo a los pies de Jesús, ¿qué brota? La humildad. Vamos al segundo elemento. Hay que imaginar, el segundo elemento no está ahí muy directo, pero para que usted se ponga a los pies de Jesús en el primero, va a necesitar que abrazar los pies de Jesús. Porque cuando abraza los pies de Jesús le da consistencia y estabilidad a su propia entrega, a su propio compromiso. No basta nomás me ponga a los pies de Jesús. Si no abraza los pies de Jesús, dice la carta a Santiago, que podemos convertirnos como en una hoja que es sacudida y llevada de un lado para otro por la acción del viento. Y hay gente que se pone a los pies de Jesús, pero si no abraza los pies de Jesús, tambaleas. Dígale a su vecino, pareces gelatina. ¿Ha visto una gelatina? Parece un tembleque. Y usted lo que necesita es firmeza. Entonces,
Vamos acá, me pongo a los pies de Jesús. Ahora, abrazo los pies de Jesús. Y acabo de decir la palabra, para encontrar firmeza. Y de ahí viene la palabra que voy a usar ahora, porque de ahí se deriva. Una persona firme es una persona fiel. Entonces, ¿qué brota de ese punto de abrazar? Brota la fidelidad. Y hermano querido, esto es importantísimo. Cuando María, la madre de Jesús, está frente a la cruz, no solamente está de pie, está firme. Y hay muchos servidores de Cristo que se mantienen de pie, pero una cosa es estar de pie, otra cosa es manifestar firmeza. Y firmeza significa estoy arraigado, estoy anclado, estoy injertado, estoy traspasado completamente en Jesús. Con quien dice, de aquí nadie me mueve. Firmeza. Por eso, el otro día yo estaba recordando en el pasado, cuando Juan Pablo II vivía, sacó una exhortación preciosa, y de esa doy una enseñanza de varios días. Se llama Exhortación Apostólica a los fieles laicos. Juan Pablo lo dijo a los laicos, porque para laicos hay muchos. La diferencia es el adjetivo que usted añade, fieles laicos. Entonces quiere decir hombres firmes, que realmente, si están en Cristo, no hay manera que los muevan. Y hay gente que los mueven, hay gente que le mueven el piso, y de pronto ese proyecto de vida cristiana se desaparece, y usted claudica y se acaba el proyecto de vida cristiana. Yo conocí una señora que habla y habla de Jesús y de Jesús. Dice que sus amigas la invitaron una vez y le dijeron, ay, la vamos a invitar a un lonche, solamente le vamos a pedir que no hable tanto de Jesús. Pues la mujer, por ganarse el lonche, no habló de Jesús. Parece un ejemplo tan absurdo y tan pequeño, pero ¿cuántos de nosotros a veces nos movemos al son que nos toquen? Dígale, te mueves al son que te toquen, dígale. ¿Sí? Sí, perdona que diga, hay que tener una férrea. Férrea viene de la palabra hierro, fierro, férrea, hierro. Y cuando se dice férreo, significa firmeza, seguridad. Nadie te dobla. Es una acción grandísima de fidelidad. Y acuérdense que la fidelidad es más que básica, porque una vez que se rompe la fidelidad, se desbarata todo. ¿Qué piensan ustedes cuando las parejas, y seguro que aquí ha pasado, personas que han tenido que renunciar a su cónyuge por la infidelidad? Porque hay otras descaradas que le aguantan y le toleran las fidelidades a su maridito. Sí, claro. Ay, es que ¿qué voy a hacer? Ay, por favor, señora, ¿cómo que qué va a hacer? Tiene muchas más opciones en su vida. Pues como esas que hay, Dios mío, en un segundo les ponen el ojo morado y se va corriendo donde su mamá, porque su marido le puso morado el ojo. Y ya no pasan ni 8 días y ya quiere volver a la casa a ver si le pone el otro también morado. Fíjate. No, por favor, señora, usted está de manicomio. Hoy, hermano querido, estoy hablando de la fidelidad. Y la fidelidad es algo que, si se va al Antiguo Testamento, detestaba Yahvé, el Señor, detestaba. Y por la infidelidad, bien merecido lo tuvieron cuando el pueblo de Israel los deportaron a Babilonia. Nada más ni nada menos, los deportaron por un periodo de 70 años. Todas las infidelidades que cometemos, dígale a su vecina, deberías estar en Babilonia. Dígale a su marido, deberías estar en Babilonia. Y claro que en Babilonia sufrieron terriblemente, según el Salmo 137, cuando dice, junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar. ¿Se sentaban a reír? A llorar. ¿Se sentaban a cantar? A llorar con nostalgia de Sión. ¿Qué significa? Sabían muy bien que por la infidelidad estaban pagando las consecuencias. Y nosotros nos va y nos viene. Nosotros sabemos bien que como eso es algo interior, nadie me vio la mala actitud, nadie me vio que rompí el plan con Dios, nadie me vio que rompí la alianza, porque todas las fidelidades van selladas con alianzas.
Y en este caso la alianza que tenemos es alianza de sangre. Y nosotros nos importa romper esa alianza todo el tiempo. Porque cualquier cosita que hagamos causa infidelidad en nuestra relación con Dios. Entonces, hermano querido, mucha importancia a este segundo elemento. Fidelidad es firmeza. Diga conmigo, de aquí nadie me mueve, pero fuerte. De aquí nadie me mueve. De eso se trata. De aquí nadie me mueve. Así venga y les pongan lo que sea. Usted no se dio cuenta, por ejemplo, váyase a Lucas capítulo 9, verso 57, y va a encontrar 3 casos de 3 personas que no podían ser fieles, porque manifestaron tibieza en su decisión, en su seguimiento y en su compromiso con el Señor. ¿Qué dice allí? Dice que Jesús estaba pasando cuando un tipo vino y brincó y le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué le dijo? Te seguiré a donde quiera que vayas. No sabía lo que estaba diciendo, porque cuando el Señor le dijo, sabe muy bien, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. Pues cuando escuchó eso, simplemente hasta la vista, baby. Dígale, hasta la vista, baby. Exacto. ¿Qué significa? Pensó que seguir a Jesús le traía fama. Pensó que seguir a Jesús le traía prestigio. Pensó que seguir a Jesús pues le traía buenos beneficios, ¿no? Pero no era así. Entonces, eso es lo que se llama un seguimiento interesado, no de fidelidad. Y luego vino otro, ¿no? Y también le dijo, pues vamos, sígueme. Ese dijo, deja que primero vaya y entierre a mi padre. No es que estaba diciendo, lo que quería decir él, que esperara hasta que su papá, no es que se murió ahí, ¿ok? No está diciendo que vaya a enterrar a mi padre, está diciendo que tengo que quedarme con él hasta que se muera. No era que se murió, porque de todas maneras la tradición judía había que estar presente en el entierro del papá. Pero lo que está diciendo es, deja, como quien dice, pues sí, hasta lo último. Y si se espera, pues es una espera muy larga. Y por eso le responde con una interpretación, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, no tengas negocios con el mundo. Más de fondo quería decir. Eso es un seguimiento de orden condicionada. El primero es de orden interesado, ¿sí o no? El segundo es de orden condicionado. El primer seguimiento es interesado. Interesado, el segundo de orden condicionado. Sí voy, pero. Entonces no hay fidelidad tampoco ahí, no hay firmeza. No hay un sí firme, seguro. Y viene el tercer personaje, parecido a este último, y dice, está bien, te puedo seguir, pero deja que me despida primero los que están en mi casa. Entonces también es una decisión, es un compromiso que no guarda fidelidad, sino indeciso. Ese tampoco sabía qué iba a hacer. Es una indecisión, no sabe qué va a hacer. Entonces ninguno de los tres califica para que podamos tener el orden de la fidelidad. Pero la fidelidad es importantísima para que el ministerio, su compromiso y su vida se ilumine, fructifique y prospere. Vamos a otro tercer elemento. Tercer elemento. A ese se aparece ahí. Por eso le digo, unos los tienen que imaginar, otros están en el texto de 10:38, ¿ok? ¿Y qué diríamos ahora? No basta bajar y ponerse a los pies de Jesús. ¿Qué brota de ese primer movimiento? La humildad. Segundo, abrazo a los pies de Jesús. ¿Qué brota de ese segundo movimiento? Fidelidad, firmeza, seguridad. Del tercero, entonces María dice que se pone a la escucha de la voz de Dios. Y eso me reporta y me transporta al Antiguo Testamento cuando hablamos del profeta. Todavía no era profeta, pero estaba siendo llamado el profeta Samuel. Y él corría y entonces se veía donde Elí, el profeta. Y él decía que estaba escuchando una voz. ¿Saben qué yo creo? Es curioso, es mi interpretación, de que cuando Dios lo llamó, él se dio cuenta que sí era la voz de Dios. Pero todo mundo tiene el oído medio tapado y todo mundo tiene lo que se llama una sordera intencionada. Sordera intencionada significa que usted escucha muy bien, pero no me conviene. Como cuando ve, pero ciertas cosas no me convienen. Entonces se hace el de la vista y el del oído gordo. Entonces eso yo creo que le pasó a este que era el profeta.
Y por eso el profeta al final le dice, bueno, si va a volver a escuchar la voz, entonces responda, habla Señor que tu siervo escucha. Responda a todo el mundo. Habla Señor que tu siervo escucha. Y yo pienso que él escuchó muy bien la primera, la segunda y la tercera. Lo que pasa es que todos sabemos que cuando el Señor habla, tiembla la tierra. Y cuando el Señor habla, te pone en el lugar que debe estar. Y cuando el Señor habla, limita tu vida. Y cuando el Señor habla, te pone un chaleco que aprieta. Y usted quiere una vida laxa, cómoda. Usted quiere permitirse una vida cristiana con todos los asuntos. Deberían de llamarte manga ancha, dígale. Deberían de llamarte manga ancha. Dígale rápido. Manga ancha, dígale. Exactamente. Entonces, vamos entonces al tercero. Entonces, escucho la voz del Señor. Escucho la voz del Señor. Muy bien. Este verbo coincide. El verbo que viene del latín, la palabra como sustantivo que viene del latín es obediencia, en latín, coincide con el verbo audire. Y ese es el verbo escuchar. Entonces, el que sabe escuchar, por ende, es el que sabe obedecer. Pero a la vez, el que sabe obedecer, el que sabe escuchar. Y démonos cuenta que hay un punto de comparación muy interesante cuando dice que nos comparan, como dice allá en Mateo, no tengo el texto ahora exacto, pero en Mateo se nos dice cómo se compara a un hombre que edificó la casa sobre la roca, en contradicción con un hombre que edificó la casa sobre la arena. Y sobre la roca está traducido ahí como que él construye sobre la obediencia. No tiene que ver con la roca o con la arena, sino con la palabra obediencia. Si usted sabe construir sobre la obediencia, tendrá seguridad y firmeza en lo que ha levantado. Pero no pretenda que si no tiene construcción directa en la obediencia, el rancho se va a sostener. No, y se complementa con el texto del Salmo que dice: en vano trabajan los albañiles si el Señor no es el que construye la casa. Y también se relaciona con la piedra que desecharon los arquitectos, se convirtió en la piedra angular. Y se coincide con el texto en Corintios de San Pablo cuando dice: nadie puede colocar otro fundamento del que está ya colocado Jesús. Entonces, sobre ese pilar, sobre esa roca, sobre esa piedra, se edifica y se construye nuestra vida. Entonces, muy bien, escucho la voz del Señor. ¿Qué brota de ahí? La palabra ya la tenemos: obediencia. Y eso es muy importante porque yo no sé, servidores de Cristo, si ustedes son de los que se acuestan tan tranquilones. Porque hay algunos que al acostarse hasta se dan bendiciones tamaño familiar: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y algunos usan hasta agua bendita y la usan con atomizador para que le rinda. Así. ¿Y va a creer que eso le calma la conciencia? No, no calma la conciencia, pero creemos. Entonces nuestra vida, para que entre en el término de obediencia, tiene que estar dirigida por la voz de Dios. ¿Recuerda el texto también donde dice que las ovejas reconocen la voz del pastor? Las ovejas reconocen. Usted está en una frecuencia muy clara y muy nítida. No hay manera de equivocarse qué es lo que Dios quiere de tu vida. Pero hay gente que en la mañana salta de la cama y lo primero que se le viene a la mente es la tragadera. Ay, sí, ¿cuánto voy a comer ahora? Pero no se levanta previo a evaluar su vida y a colocarse a la voz de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga en este día? Y para eso hay que tomar tiempo para discernir la voz de Dios en mi corazón. Porque hay gente que se despierta y se va a la calle y vuelve a la calle como si nada y no tiene momentos. Y por eso la obediencia debe generar en ti disciplina. Y la disciplina debe generar en ti hábitos de constancia. Y nos vamos a parecer más a Cristo en la medida que obedezcamos su palabra. Ahí viene el parentesco. Y voy a caminar a la manera de Cristo, y voy a amar a la manera de Cristo, y voy a soñar a la manera de Cristo, y voy a proyectar a la manera de Cristo en la medida en que mi vida esté en una total obediencia. Que otro sinónimo de obediencia es sometimiento. Lo voy a ver más adelante, pero yo lo separé como otro ingrediente. Y también como sumisión. Eso tiene que ver con obediencia, ¿ok? Y en esa obediencia, generalmente el que obedece no pregunta.
Y nosotros somos muy preguntones. Cuando el Señor nos llama, ya queremos saber a dónde me dirige, qué es lo que quiere de mí, qué es lo que me va a pedir, a qué tengo que renunciar. No, tome la posición que tomó nuestro padre Abraham cuando dice que Abraham salió de Ur de Caldea. Repita, Ur. Ur es la ciudad donde él vivía, Ur, y estaba en una región llamada Caldea. Salió de allá y el Señor pues lo guió y hizo que se multiplicaran las naciones. La hizo de muchas, pero él nunca preguntó, ni siquiera tampoco cuestionó cuando él le pidió el sacrificio de su hijo, ¿no? Entonces, de eso se trata, de una obediencia, pero muy rígida y muy exacta. Bueno, pasamos a otro elemento. Y voy a mirar el horario porque yo soy de los que a veces hablo más de la cuenta. Ya vamos a acabar. Aquí voy a resumir algunas cosas para dejarles tarea. No crean que vienen nomás allá a sentarse y a mirar. No, tenemos... Mejor no se rían tanto que se les puede malograr la cirugía plástica. Toda esa inversión que metieron ahí. Vamos entonces al cuarto punto. El cuarto punto hay que imaginarlo también porque no está ahí. Entonces, ¿qué pasa una vez? Vamos a hacer un repaso rápido. Me pongo a los pies de Jesús. ¿Qué brota? Rápido. Abrazo los pies de Jesús. ¿Qué brota? Escucho la voz de Jesús. ¿Qué brota? Vamos entonces al cuarto. Levanto el señorío de Jesús. Levanto el señorío de Jesús. ¿Qué significa levantar el señorío de Jesús? Reconocer que nosotros somos propiedad de Cristo. Dígale al vecino, eres propiedad de Cristo. Dígale fuerte. Propiedad de Cristo. ¿Qué significa entonces llegar a formar parte de Cristo? Hay un texto bíblico en 6:30 de Marcos donde dice que los discípulos vinieron a reunirse con Jesús y vinieron a contarle todo lo que les había pasado, ¿ok? Vinieron a contarle. Entonces Jesús lo invitó. Ahora, dice que se juntaron con Jesús. ¿Qué sucede? Cuando tú eres pertenencia de Jesús, entonces aumenta la frecuencia de encuentros con el Señor. Y en la medida en que aumente la frecuencia de relación con el Señor, usted se va a familiarizar más con Cristo. Usted se va a acostumbrar más a Cristo al punto en que usted se va a parecer más a Cristo. Recuerden que cuando hablamos del discipulado, a veces doy cursos de discipulado y vamos al Antiguo Testamento para hablar de la escuela rabínica. Está la escuela rabínica y con Jesús está el discipulado. Pero algo de los que son los alumnos en la escuela rabínica y los discípulos en Jesús es que había que estar con el maestro. Y por eso cuando Jesús muchas veces dice, vengan conmigo para que sepan dónde es donde yo me quedo. O sea, había que estar con el maestro. Entonces el alumno conocía cómo hablaba el maestro. Aún los gestos que tenía los hacía. A lo mejor caminaba como el maestro. Eso es para comparar como cuando ustedes tienen sus hijos, ¿no? Y de repente el papá o la mamá se vuelven estereotipos. Esa palabra está medio rara, pero escríbala. Estereotipo. Aquí la voy a poner en esta esquina. Estereotipo. Estereotipo es como un modelo, ¿ok? Entonces cuando un papá y el hijo está, al rato ustedes dicen, ay, pero este niño ¿cómo se parece a su papá? Camina con el papá, tiene los gestos del papá, habla con el papá. Es un estereotipo. La figura del padre se vuelve estereotipo y entonces el niño aprende. En la escuela rabínica, en el discipulado, entonces, hermano querido, nos parecemos más a Jesús porque tenemos un sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué brota de acá exactamente? Levantar el señorío de Jesús. Ahora vamos a hacer un ejercicio, lo van a hacer ustedes todos los días cuando puedan. Esto tiene un resultado de mucha bendición. Cuando usted antes de salir de su casa, figurativamente tome un crucifijo. Aunque nadie lo vea, lo puede hacer en un recinto, donde quiera. Entonces se inclina, se arrodilla, levanta el señorío y ejecuta una oración donde usted dice, yo pertenezco a Cristo. O sea, y cúbreme, Señor, con tu sangre para que este día sea en victoria. Usted lo puede hacer, un crucifijo no más que tenga, y se arrodilla, lo levanta y proclama el poder de la sangre de Jesús y su pertenencia a Cristo.
Porque tenemos que llevar una C mayúscula aquí en la frente, que es yo pertenezco a Cristo. Usted sabe, esta comparación no está muy buena, pero nos da idea. Anteriormente la gente de los campos tenía mucho ganado, muchas reses, y generalmente tenían un hierro candente, y si supongamos que el señor era de apellido González, ese hierro candente era una G mayúscula grande, la ponían a calentar y se lo ponían a la res, y la res quedaba marcada. Necesitas que ser marcado, dígale al vecino, necesitas la marca de Cristo y no la tienes, dígale, la marca de Cristo. Y por eso de repente cuando ustedes están en su casa y miraban por la ventana que por la calle iba una vaca hacia el mall, vaca hacia el mall, la G es la vaca del señor González. Entonces pertenece a y tiene identificación. Pero hay seguidores de Cristo que están sin brújula, están perdidos, están norteados y no tienen la identificación de la C mayúscula que le da pertenencia. Entonces ese elemento de levantar le reafirma, le afirma y le da la garantía también de que usted se da a Jesús, que usted pertenece. Él es mi Señor, yo pertenezco a Él. Y entonces eso da una identidad muy propia, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a los dos últimos puntos, rapidito lo digo para terminar. Aquí las voy a poner 5 y 6, son 6, sí. Entonces, los dos últimos tiene que brincar a la primera de Lucas 38, si no me equivoco, ahí está la cita, donde María, la Madre de Dios, dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, eso lo tomamos, esos dos elementos los tomamos de esa manifestación de María, ¿no? Y dice entonces: he aquí la esclava del Señor, me convierto en esclavo del Señor. Muy bien. Y vamos a la última, ya les voy a dar los dos nombres para terminar. Y el último, entonces, dice: he aquí la esclava del Señor. Y el último: hágase en mí según tu palabra. Entonces, ejecuto o cumplo o ejercito, cualquier término verbal que quieran usar, ejecuto, cumplo, ejecuto la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Cuando me convierto en esclavo, entonces brota esta palabra, que es lo importante que quiero que tengan acá. Espera, termino acá. Esta es pertenencia. Pertenencia. Y ya vamos en el 5. Y este es, muy claro, sometimiento. Este es el otro elemento, sometimiento. ¿Me entienden? Sometimiento, donde usted puede colocarlo. Sometimiento es ponerse bajo el dominio de la autoridad de alguien, ¿ok? Eso es como, por eso se parece mucho un poco a la obediencia, se parece un poco, pero yo lo separé. Es cuando usted se pone bajo la autoridad de alguien. Entonces usted no pregunta, usted no cuestiona, usted simplemente se somete completamente. Pero este es un sometimiento que no es, ¿cómo se llamaría? Que no es un sometimiento que daña tu vida. Es un sometimiento que te da libertad, ¿ok? Es lo que quiero decir. No es un sometimiento absurdo que no tiene razón de ser. Es completamente poner mi vida al servicio del Señor, ¿ok? Y lo último, este es muy fuerte el que voy a poner ahora, y se llama, lo que sale de ejecutar la voluntad de Dios, es lo que se llama desprendimiento. Desprendimiento. Y por el desprendimiento se puede usar varias palabras. Por ejemplo, desapego a las cosas o desinterés por las cosas. Y es que, hermano querido, esa figura del desprendimiento es lo más fuerte que hay, porque eso es como usted, siendo servidor de Cristo, va a ejercitar la voluntad de Dios. Es decir, ¿de qué manera le va a responder? Y aquí viene el punto importante: no le responda todavía, espere que Él venga y pida la exigencia de tu vida. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el joven rico? El joven rico dijo tan sencillo: ya cumplí con los mandamientos, a lo mejor ya cumplí con las obras de misericordia. Lo puso fácil, pero cuando se dejó mirar por Jesús,
Entonces descubrió que tenía muchas posesiones y muchas pertenencias. Y dice que se entristeció. Hermano querido, cuando el Señor viene a usted y quiere que se cumpla y se ejecute la voluntad, Él es el que va a venir a pedirle. ¿Qué le pidió a Abraham? La entrega de su propio hijo. Y María Santísima no se escapó: una espada atravesará tu corazón. Entonces aguarden qué es lo que el Señor les va a pedir. Jesús tampoco se escapó de tal situación, porque el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre el Hijo fue la entrega de su propia vida en la cruz. Por eso hay en el desprendimiento un momento muy fuerte y muy difícil, que yo lo veo cuando Jesús va al huerto de los olivos e ingresa al jardín de Getsemaní. Repita, Getsemaní. ¿Y qué pasa allí? La palabra Getsemaní es una palabra hebrea y se compone de dos partes. La primera, repita, Gat. Eso significa prensa. Así ponga, prensa. La prensa. Segundo, Shmonim. Eso significa la aceituna. Lo que se llaman olivas, pero no son olivas, se llama aceituna. El árbol se llama olivo, pero no se puede decir que olivas, sino olivas será su novia quizás. Pero no son olivas, ¿ok? Son aceitunas, ¿ok? Entonces la aceituna va a ser triturada por el gat, ¿ok? Por el gat. Por eso no hay, como decir, equivocación. ¿Por qué Jesús está en Getsemaní? Porque claro, el gat, que es la prensa, será la cruz. Y la aceituna triturada para producir el mejor aceite será su propia vida convertida en sangre. Entonces esa oración de Getsemaní es una oración de un absoluto desprendimiento. Y cuando se dice desprendimiento, es que ya es hora de simplificar toda la vagabundería que tenemos y guardamos. Porque parecemos que caminamos con un tianguis. De un lado para otro nos hemos saturado de cosas. El Señor pide desprendimiento. Simplifica la vida, empieza a simplificar la vida. Al fin y al cabo, ¿qué nos vamos a llevar? Lo único que tenemos casi seguro, pero no nos damos ni cuenta porque nos morimos, pero dígale a su vecino: lo único seguro que tú tienes, dígale, lo único seguro que tú tienes son 2 metros por 80 centímetros. Ya sabe a qué me refiero, y si no sabe, mañana busque terreno. Muy bien. Bueno, entonces, conclusión, estos son los elementos rapidito. Yo lo he hecho muy rápido, pero soy más demorado en la predicación, pero me gusta siempre ir muy didáctico, muy metodológico, para que usted vaya digiriendo las cosas, porque hay gente que a veces habla y habla y habla, pero muchas veces ni explican lo que dicen, ¿ok? Entonces suenan los términos bonitos, pero ¿qué me sirve un término bonito si no sé lo que significa? No vale la pena. Entonces aquí están los puntos claves que generan un verdadero perfil en la vida de un servidor. Cada uno tiene que echar mano, así como San Pablo le decía a su querido Timoteo: echa mano de la vida, echa mano de estos ingredientes. Y como tarea, oiga, tarea, es muy sencilla la tarea. Va a buscar cartulina. ¿Sabe qué es una cartulina? O pliegos de papel, cartulina. Y con un marcador como el que estoy usando, entonces va usted a escribir cada uno de estos elementos del perfil espiritual. En una cartulina va a poner humildad, en la otra fidelidad, hasta que cumpla ¿cuántas cartulinas? 6 cartulinas. Y las va a pegar en su casa en lugares estratégicos. Por ejemplo, si está en la cama, pegue una en el techo, que cuando abre los ojos, ahí la ve. Luego, como es vanidoso y se mira no sé cuántas veces al espejo, entonces va a pegar otra en el baño, en el espejo. Tercero, como es un gran tragón, pegue otra en el refrigerador. Pero también, como va en su carro, pegue otra en su carro, cercano así al timón. Es decir, busque lugares estratégicos y cada vez que se topa o se encuentra con esa palabra, trate de revivir un poco esta reflexión de ahora. Es decir, hágalo más cercano a su propia vida. Es un ejercicio sencillo y va a colaborar. Cierre sus ojos y terminamos con la oración en esta noche. Jesús, te alabo y te bendigo de una manera muy especial por este tiempo tan especial que nos has regalado, y especialmente, Jesús, por este cuerpo maravilloso de hermanos que han venido a recibir la enseñanza. Hemos aprendido todos
Porque de ti, Señor, aprendemos todos los días. ¿Y qué tal que no aprendiéramos, Señor? Se paralizaría completamente nuestra vida. Te doy gracias, Jesús, por cada hermano que está aquí presente y que ha querido venir a abrir su corazón. Y no importa lo que tengamos, este jovencito solamente tuvo 5 panes y 2 peces. No era mucho lo que tenía, pero mira lo que sucedió cuando el Señor tocó esos 5 panes y esos peces. Hubo una multiplicación. Y pido, Señor, en el corazón de cada hermano que está presente, esa multiplicación. A veces no aprendemos mucho porque leamos mucho. Es importante, ¿por qué no? Pero aprendemos más cuando es el mismo Jesús que imprime estos perfiles en nuestro corazón y nos reclama una acción inmediata de testimonio. Con esa cosecha interna, tú puedes llevar a Jesús. Con ese testimonio transparentado en tu vida, tú puedes ejercer la evangelización. Este mundo está lleno de predicadores. No se trata de predicadores, hay muchos. No se es predicador. Cuando se es testigo, los testigos no son predicadores. Los testigos testifican. Y el que testifica es porque muere a diario con Jesús. Es porque a diario se llena del Espíritu Santo y es porque está en riesgo de que un día le pidan aún su propia vida por Jesús. Señor, mira el corazón de cada hermano y entra en lo más recóndito de ellos y establece estos vínculos, estas relaciones, estas conexiones. Aquí están tus servidores y tú sabes lo que cada uno necesita, porque de plano han llegado porque quieren servirte. Yo sé que a veces, Señor, no te estamos sirviendo con toda la eficacia que tú quisieras, pero para eso estamos, Señor, para pulirnos poquito a poquito, día con día. Por eso está tu palabra que hace en nosotros este caminar de prosperidad y de aprendizaje. Gracias, Señor, por habernos elegido. Ya es mucho, Señor, por darnos la posibilidad de servirte. No importa cómo lo estamos haciendo, pero queremos que delante de ti, Señor, tu Espíritu nos dirija, nos capacite, nos equipe y nos dé razón de ejercitarnos a diario para que alcancemos este perfil espiritual en la vida de nosotros como servidores tuyos. Bendícenos, llénanos, levántanos y danos una visión clara y un anhelo grande por servirte. Este mismo Jeremías quería salirse del compromiso y dijo: qué pequeño soy un muchacho y como que no tengo palabra. El Señor le dijo: no eres muchacho, y aunque eres muchacho, soy yo el que voy a colocar la palabra en tus labios. Hermano querido, tenga el valor, la audacia y deja que el Señor te equipe de una manera bonita, sencilla y auténtica. Esta noche la consagramos en tu divina presencia. Regresa a nuestros hermanos con salud, con cuidado, que vuelvan a sus casas y que en el camino vayan más que enamorados y entusiasmados de ser servidores tuyos. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.